Una sacudida preciosa abre esta lectura, porque aparece la carta del nudo dorado, y no viene a entretenerte, viene a señalar ese secreto que ya estaba pesando entre miradas raras, mensajes cortados, silencios largos, y una sensación difícil de explicar. Veo que llevas tiempo notando un cambio pequeño pero insistente, como cuando alguien tarda un poco más en responder, y aún así, sientes que detrás de esa pausa no hay desinterés, sino miedo. Esta carta toca de lleno el centro del titular, porque la confesión existe, está creciendo por dentro de alguien, y lo más fuerte no es solo lo que van a decirte, sino la forma exacta en que eso te va a dejar sin escudo. No estás imaginando nada, y necesito que eso te quede claro ahora, porque durante días, incluso mientras hacías cosas normales, había un hilo interno tirando de ti con esa mezcla extraña de expectación, cansancio y presentimiento. A veces el cuerpo sabe antes que la cabeza, y se nota en detalles pequeños, en noches donde cuesta relajarse del todo, en ese instante absurdo mirando una pantalla apagada, como si algo fuese a encenderse solo. Aquí no veo fantasía ni película montada, veo una verdad acercándose con pasos lentos, casi torpes, porque quien la guarda también está luchando con su propia vergüenza. Lo delicado de esto es que no se trata solo de palabras, se trata de una emoción acumulada que ya no cabe donde estaba, y por eso todo alrededor ha empezado a moverse con una tensión rara. Alguien parece normal por fuera, sigue con su rutina, suelta frases de siempre, incluso puede actuar con aparente distancia, pero por dentro está ensayando una conversación, que cambia mucho más de lo que parece. Y cuando alguien ensaya tanto lo que no se atreve a decir, termina dejando pistas sin querer, por eso ciertas coincidencias recientes te han removido más de la cuenta. Si quieres que alguien se sincere contigo sin filtros, escribe en comentarios, me dicen todo claro, regala tu like y quédate conmigo ahora mismo, porque lo que está a punto de pasar rompe todo lo esperado. Se cuela ahora la carta del puente de humo, y su presencia me habla de una conexión que no se ha roto, aunque haya quedado cubierta por malentendidos, orgullo, costumbre o tiempos mal medidos. Esa carta no promete facilidad, promete cruce, y el cruce siempre obliga a salir de la postura cómoda, donde finges que todo te da igual, aunque por dentro no sea así. Puede haber una persona que se acerca y se aleja, que insinúa y luego calla, que parece fuerte ante el mundo y después se encierra con sus dudas, como quien vuelve a leer un mensaje borrador antes de enviarlo. Veo también que no solo te ha dolido la espera, te ha dolido no poder poner nombre a lo que sentías, porque una cosa es afrontar una verdad dura, y otra muy distinta permanecer colgando de una intuición. Esa sensación de estar bien por momentos y después volver a pensar en lo mismo, incluso en mitad de un día corriente, no nace de la nada, nace de un vínculo que aún no ha dicho su última palabra. Lo importante es que aquí no apareces débil, apareces muy sensible a un movimiento real, y eso cambia por completo la manera de entender esta historia. La persona implicada arrastra una contradicción muy humana, quiere decirlo, y al mismo tiempo teme tu reacción, no por rechazo solamente, también por el peso que puede caer después de hablar. Hay quienes soportan mejor una mentira humilde, que una verdad que cambia el lugar de cada uno, y esta persona parece haber vivido justo esa pelea, apretando los dientes, fingiendo control, perdiendo el sueño por ratos. Cuando alguien guarda tanto, se delata en los bordes, en una torpeza nueva, en una mirada que dura un segundo más, en ese gesto de escribir algo y no enviarlo. Aquí me cambia el tono una carta importante, la carta del espejo mojado, y te lo digo bajito porque esto toca una herida muy concreta, la de haber aprendido a protegerte justo cuando más ganas tienes de creer. Esta carta enseña que has llegado a cansarte de interpretar señales, de poner buena cara, de repetirte que da igual, mientras una parte de ti seguía esperando una claridad limpia, sin juegos raros ni medias verdades. Y esa protección que te has construido, muy útil hasta ahora, es exactamente lo que se va a venir abajo cuando escuches lo que está preparándose. Todavía no puedo pintar esa conversación como algo sencillo, porque no lo es, y justamente por eso engancha tanto esta tirada, ya que cada detalle abre una capa nueva de sentido. Lo que pensabas que era frialdad puede ser pudor, lo que llamabas confusión puede ser miedo muy concreto, incluso cierta distancia extraña podría haber sido la única forma que esa persona encontró de no delatarse antes de tiempo. En tu lugar, cualquiera habría dudado, habría intentado pasar página, habría dicho para dentro ya está bien, y aún así habría vuelto a sentir ese latido raro.
También aparece una energía cercana, de alguien del entorno que observa más de lo que dice, una amistad que ha notado cosas, un familiar que sospecha, o una persona en común que guarda silencio para no meterse. Ese silencio ajeno no es casual, y eso me interesa muchísimo, porque indica que la confesión no vive solo en la mente de quien la hará, también está generando tensión en el aire compartido. Cuando una verdad está madura, no solo remueve a dos personas, altera horarios, cambia planes, vuelve extrañas conversaciones que antes parecían simples. Veo un momento especialmente potente ligado a un contexto cotidiano, nada de escenario perfecto, más bien un sitio práctico, una llamada improbable, una salida simple, un cruce que parece normal y acaba torciendo el día entero. Y eso lo vuelve todavía más real, porque las frases que cambian etapas no siempre llegan envueltas en música lenta, a veces caen mientras llevas la cabeza ocupada en otras cosas. Ahí está el golpe emocional, en que no lo vas a poder controlar como te gustaría, porque cuando lo escuches, una parte de ti va a reconocerlo antes de pensarlo. No todo nace ahora, eso sería simplificarlo demasiado, esto viene cocinándose desde tiempo atrás, y cuanto más miro más claro veo, que hubo un momento donde todo pudo haberse dicho y no se dijo. Esa omisión dejó una grieta, y la grieta creció con el paso de los días, metiendo dentro suposiciones, rabia retenida, orgullo y un deseo muy torpe de parecer indiferente. Lo fuerte es que ese error antiguo no alejó tanto como parecía, solo atrasó una conversación que tenía que llegar con más verdad y menos disfraz. A veces alguien suelta una frase que parece normal, pero por dentro te remueve todo y no sabes cómo reaccionar. Si te ha pasado algo parecido, escribe en comentarios, no me lo esperaba, y sigue muy atento porque lo siguiente lo cambia todo. Te doy esto con cuidado, porque el nudo dorado y el espejo mojado juntos, cuentan algo que al principio puede parecer duro, pero en realidad tiene mucho de liberador. La persona que va a confesarte algo no viene solo a explicarse, viene también a romper una imagen falsa, que te habías visto obligado a sostener para sobrevivir emocionalmente a la incertidumbre. Y cuando esa imagen se rompa, puede pasar una cosa muy curiosa, el enfado deja de ocupar todo, y debajo aparece una sinceridad tuya que no pensabas mostrar. Empieza a verse con fuerza un matiz que cambia bastante la lectura, porque la confesión no parece impulsiva ni vacía, no suena a frase lanzada para probar suerte, o para aliviar culpa sin pensar en consecuencias. Aquí hay preparación, memoria y una necesidad real de dejar de esconder algo que ya pesa demasiado, como quien lleva semanas con el pecho prieto, y por fin entiende que callar sale más caro. Por eso mismo, aunque parte de ti crea que sabrás mantener el tipo, otra parte ya sabe que tu cara hablará antes que tus palabras. Hay también un componente de justicia emocional, no en un sentido seco, sino en ese alivio tan humano, de escuchar por fin aquello que debió decirse cuando más lo necesitabas. No borra del todo la espera ni recompone al instante los huecos, pero ordena piezas que te estaban drenando, y esa sensación se parece mucho a respirar hondo después de contenerte demasiado. Si últimamente te sentías raro sin saber por qué, si una canción tonta te removía más de lo normal, si cualquier detalle te llevaba a la misma persona, eso encaja aquí. Sagitario, se abre otra capa decisiva, porque la carta del candil secreto ilumina una situación actual, donde por fuera aparentas más calma de la que realmente sientes, y eso te ha ayudado a seguir adelante sin enseñar cuánto te afecta este asunto. Veo una rutina que intenta sostenerte, obligaciones normales, conversaciones que pasan, tareas pendientes, pero por debajo late una espera silenciosa, una sensación de que en cualquier momento, alguien puede pisar el suelo donde llevas tiempo evitando mirar. No es casual que hayas estado más observador, más fino para captar tonos, más rápido para detectar una frase rara, porque la verdad está tan cerca que hasta lo cotidiano empieza a parecer distinto. Aquí la intriga crece porque veo a esa persona moviéndose con contradicciones pequeñas, buscando un hueco para acercarse y cerrándose justo cuando podría dar el paso completo. Puede aparecer más pendiente de tus horarios, más sensible a tus respuestas, algo torpe cuando coinciden, o inesperadamente formal, como quien necesita ponerse rígido para que no se le note el temblor. Esa rigidez engaña, porque debajo no hay frialdad, hay vulnerabilidad muy mal escondida, y eso explicaría varios comportamientos que quizá te molestaron bastante. La gente no siempre calla por maldad, a veces calla por cobardía, por miedo a hacer daño, o por pánico a quedar en evidencia,
después de haber sostenido una postura concreta delante de ti. Y sin embargo, lo que más pesa aquí no es el silencio de esa persona, sino el momento interno en que empiezas a darte cuenta de que sabías más de lo que te permitías aceptar. Eso descoloca un poco, porque te obliga a revisar escenas sueltas, frases a medias, cambios de energía y una intuición repetida que parecía obsesión cuando en realidad era percepción afinada. Me entra ahora la carta del portal celeste, y es tan clara que corta el aire, porque habla de una oportunidad que no nace de la perfección, nace de una verdad dicha a destiempo que aún así puede abrir una puerta importante. Esta carta no maquilla el pasado, pero dice que una confesión sincera, cuando llega con alma y no con cálculo, puede mover aquello que parecía bloqueado desde hace mucho. Si has sentido últimamente una mezcla rara entre enfado y ternura, entre querer soltar y querer entender, esta carta confirma que no estabas yendo en direcciones opuestas, estabas tocando dos verdades a la vez. Hay una persona alrededor que parece haber jugado un papel discreto, tal vez alguien que dio un consejo, frenó un impulso, metió miedo o incluso protegió a quien va a hablar. No hace falta que lo hayas visto, porque muchas veces estas influencias se notan en giros raros, promesas incumplidas, acercamientos frenados de golpe, o cambios de tono demasiado bruscos para ser casualidad. La confesión, por tanto, no viene sola, viene también cargada de todo lo que otras opiniones, temores y apariencias hicieron más difícil. Siento que esto toca un cansancio emocional muy concreto, ese de decirte que ya no vas a esperar nada, mientras en el fondo seguías dejando una puerta mal cerrada, no por dependencia, sino porque tu cuerpo no había terminado de despedirse. Hay una dignidad muy fuerte en ti, y esa dignidad ha evitado que te arrastres, que preguntes de más, que mendigues claridad a quienes deberían haberla dado sin necesidad de empujón. Precisamente por eso, cuando la otra parte se mueva, no te va a encontrar igual que antes, y esa diferencia será imposible de ocultar. Hay momentos en los que alguien se queda mirándote en silencio, como si quisiera decir algo fuerte, y notas que algo importante viene. Si te reconoces en esto, deja escrito, dilo ya sin miedo, y continúa conmigo, porque lo siguiente impacta. Se asoma el candil secreto de nuevo, pero con un sentido más hondo, porque ya no habla solo del secreto de alguien, también habla de lo que tú mismo has ido escondiendo, para mantenerte en pie. Te has protegido tanto de ilusionarte otra vez, que quizá llegaste a venderte la idea de que el tema estaba cerrado, aunque ciertos recuerdos tontos, ciertos días flojos, o cierta música te desmintieran enseguida. Cuando una coraza se ha construido con decepciones viejas, no cae con una sonrisa bonita, cae solo cuando una verdad toca el punto exacto del dolor, y lo convierte en alivio. Aquí la intensidad sube, porque no estoy viendo una charla neutra, donde todo se explica con distancia y ya está. Veo una escena donde alguien arriesga orgullo, estabilidad y la imagen que llevaba mucho tiempo sosteniendo. En esa escena puede haber frases entrecortadas, una pausa pesada, manos inquietas, o una mirada sostenida que diga más que cualquier discurso entero. Y lo vas a notar enseguida, porque cuando alguien se juega algo de verdad, cambia el cuerpo, se rompe la seguridad de cartón y aparece una honestidad casi desnuda. Veo que esta situación conecta con una memoria antigua, no necesariamente un momento perfecto, más bien uno donde sentiste que algo no cuadraba, y preferiste no insistir por no quedar en un lugar incómodo. Esa decisión fue inteligente, pero también te dejó con una duda clavada, la típica que vuelve cuando menos apetece, mientras haces la compra, caminas sin pensar, o intentas dormir con la cabeza cansada. Lo importante es que esa duda no era un capricho, era el eco de algo auténtico que estaba pidiendo nombre. Me gusta la fuerza que entra con la carta del trazo de luna, porque trae reconocimiento, y eso vale oro cuando llevas tiempo dudando de tu propia lectura de los hechos. Esta carta dice que ciertas cosas que parecían exageraciones tuyas, en realidad estaban muy bien vistas, y eso incluye miradas, silencios vacíos de explicación, y pequeños esfuerzos de cercanía que quedaron a medias. Quien escucha esta lectura, quizá está recordando justo ahora una escena concreta, una frase rara, una despedida distinta, y siente un vuelco interno porque todo cambia de color. No todo será suave, también aparece una incomodidad necesaria, la de admitir que una verdad esperada puede doler al llegar, precisamente porque confirma lo que se perdió por el camino. Es humano reaccionar así, mezclando alivio con rabia, ternura con distancia, ganas de preguntar con deseo de salir corriendo,
y no hay nada incorrecto en esa mezcla. A veces el corazón tarda unos minutos en aceptar lo que ya había reconocido mucho antes, y esos minutos valen su peso en oro, porque ahí se define el verdadero sitio de cada uno. Hay más, y esto importa bastante, porque la persona que viene con esa confesión no solo quiere decir algo del pasado, también está empujada por una consecuencia cercana que no sabe manejar. Puede ser un cambio en su vida, una despedida temporal, una decisión importante, una distancia que iba a crecer, o una presión externa que le obliga a dejar de posponer. Y cuando una circunstancia externa aprieta justo en el punto sensible, lo que estaba escondido deja de servir como refugio, y se convierte en una carga insoportable. El ambiente me enseña reconocimiento puro, de ese que no necesita pruebas completas para sentirse por dentro, aunque la cabeza intente discutírselo un rato más. Es la clase de momento donde recuerdas una mueca, una frase tímida, un enfado raro, un interés disimulado, y de pronto entiendes que no estabas viendo piezas sueltas, estabas viendo una historia contenida. Por eso esta parte remueve tanto, porque no te enfrenta solo a lo que otro diga, te enfrenta también a una intuición tuya, que llevaba demasiado tiempo pidiendo ser tomada en serio. Sagitario, lo que revienta ahora la historia no es solo una emoción, es una verdad con forma concreta, y la carta del juicio de Bruma viene a decirme que esa confesión nace de sentimientos reales, que se negaron por orgullo, por miedo a perder control o por un error pesado de cálculo. Quien habla no lo hace porque se sienta de paso, lo hace porque llegó al límite de su propia farsa, y ya no aguanta seguir ocupando un papel, que no coincide con lo que siente cuando te tiene cerca. Aquí cambia por completo la lectura, porque parte de la distancia no era desamor, era defensa mal hecha, esa torpeza que parece frialdad y en el fondo es puro desbordamiento. Te lo voy a decir sin adornos, porque esto merece claridad. Esa persona ha intentado convencerse de que podía cerrar este tema por dentro, sin tocarlo por fuera, y no ha podido. Pudo distraerse, justificarse, seguir rutinas, incluso acercarse a otras historias o parar el contacto por rachas, pero ninguno de esos movimientos cortó el hilo. De hecho, cuanto más quiso parecer inmune, más fuerte se volvió la tensión, y eso explica ciertos comportamientos extremos, silencios rarísimos y vueltas que no tenían una lógica limpia. Cuando alguien cambia el tono contigo de repente, más serio, más directo, sabes que algo fuerte viene detrás. Si te ha pasado, escribe en comentarios "quiero saberlo todo", y continúa conmigo porque lo siguiente no te lo esperas. Aparece la carta del ancla roja, y trae una revelación potente, porque aquí no solo hay emoción guardada, hay también culpa por una decisión concreta, una frase nunca dicha, o un momento donde esa persona te dejó sosteniendo algo en soledad. Esta carta me muestra conciencia, no justificación barata, y eso es importante, porque no todo el mundo tiene el valor de mirar sus errores, y aún así exponerse. Lo sorprendente es que esa culpa, lejos de alejar completamente, ha mantenido el vínculo vivo, torcido a ratos, pero lleno de una carga emocional que nunca terminó de soltarte. Ahora entra un giro inesperado que lo cambia todo, porque siento una presencia paralela, alguien que en apariencia podía ocupar el lugar central, pero en verdad funcionó como escondite, pantalla o intento de huida. Esa otra historia, o esa cercanía alternativa, pudo hacerte pensar que ya no quedaba nada por descubrir, que habías leído mal las señales desde el principio, y justo ahí estuvo el mayor engaño. No fue una traición limpia al sentimiento, fue un intento fallido de apagarlo, y eso duele de otra forma porque reorganiza cada recuerdo reciente. Veo también motivaciones ocultas ligadas al miedo a no estar a la altura, y esto es más común de lo que parece, cuando alguien te percibe difícil de engañar y demasiado importante para improvisar. Personas así prefieren callar antes que mostrarse mal preparadas, antes que oír un no que les desordene el pecho, antes que quedar reducidas a una confesión ridícula en su propia cabeza. Por eso la confesión va a sonar temblorosa pero honesta, y esa combinación tiene un poder brutal, porque pone fin al personaje y deja en pie solo a la persona real. La carta del vértigo manso se mete de lleno en tu reacción, y aquí viene la parte más fuerte. No vas a quedarte indiferente, aunque una zona de ti lo tenga muy practicado. Puedes entrar en shock suave, ese en que se te ordena la información a una velocidad rara, mientras por fuera mantienes la compostura como si nada estuviera pasando. Pero por dentro se mueve algo enorme, porque escuchar en voz alta aquello que tu intuición sospechaba desde hace tiempo, no solo confirma un sentimiento ajeno,
reactiva capas tuyas, recuerdos que parecían dormidos y una ternura que dabas por gastada. No todo se aclara de golpe, y eso hace esta parte todavía más intensa, porque una verdad importante abre otras preguntas que no pueden despacharse en 2 frases bonitas. Si realmente sentía eso, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué te empujó a soltar? ¿Por qué permitió ciertas apariencias? ¿Por qué te hizo cargar con tanto desconcierto si dentro ocurría otra cosa? Esas preguntas son legítimas, y lo interesante es que no frenan la emoción de la confesión, la vuelven más seria, más real, menos de cuento y más de carne viva. También se revela el papel del entorno con una nitidez incómoda, porque veo a alguien opinando demasiado, sembrando prudencia disfrazada de sentido común, o empujando a quien te cayó a no complicarse la vida. Cuando una persona vulnerable recibe presión de alguien así, suele elegir la comodidad externa y pagarla después por dentro con un remordimiento continuo. Y aunque eso no borra nada, sí cambia el reparto de responsabilidades, porque te enseña que parte del caos vino de un ego asustado, alimentado por voces ajenas. Este detalle me parece clave, porque lo que va a cambiar tu realidad inmediata, no es solo saber lo que siente, sino entender que ciertas decisiones recientes tuyas podrían girar en cuanto lo escuches. Tal vez estabas a un paso de cerrar una puerta mental, de aceptar una distancia como definitiva, de decirte que lo mejor era no mover nada más, y esta verdad llega justo cuando ese cierre parecía consolidarse. Ahí está la consecuencia viva, en que una frase dicha a tiempo revienta un desenlace que ya parecía colocado. Además, aparece la carta del umbral claro, y con ella comprendo que la confesión no va a quedarse en lo emocional, trae una petición implícita, una necesidad de saber si todavía existe espacio para intentar algo distinto. Esa petición no tiene por qué formularse de manera perfecta, puede ir escondida en una disculpa, en una propuesta prudente, en una conversación que pide continuidad sin decirlo del todo. Y aquí sube la temperatura de verdad, porque ya no se trata de escuchar, se trata de decidir qué haces con el movimiento que esa sinceridad despierta en ti. Veo una escena posterior muy concreta. Tus horas siguientes no van a ser normales, aunque por fuera sigas con tareas y obligaciones, porque tu cabeza reorganizará capítulos enteros mientras una emoción nueva va ganando terreno. Lo que te parecía claro empezará a volverse matizado, lo que dabas por muerto buscará oxígeno, y cierta dureza que te ayudó a resistir, puede empezar a aflojarse sin que te dé tiempo a frenarlo. Si esto aparece como lo estoy viendo, una decisión práctica, emocional y muy cercana puede quedar tocada de lleno, antes de que termines de asimilar la conversación. Ese instante en el que alguien respira hondo antes de hablar, y notas que lo que viene es importante, te pone en alerta total. Si te reconoces ahí, deja escrito, dilo sin filtros, y sigue conmigo porque lo siguiente es clave. Sagitario, la resolución que se abre aquí tiene una fuerza preciosa, porque la carta del sol de cobre trae premio emocional, y dice que esta confesión, por incómoda que te deje al principio, acaba ordenando tu corazón de una manera que necesitabas desde hace tiempo. No todo se repara en el minuto exacto, pero sí cambia el eje, porque por fin dejas de sostener dudas estériles, y entras en terreno firme, aunque aún haga falta una conversación larga y mirada directa. Lo mejor de todo es que esta carta no enseña una caída, enseña avance, claridad y una dignidad tuya todavía más fuerte, aunque ahora ya no necesite fingir dureza para protegerse. Aparece ahora la carta del huerto sereno, y me encanta verla para ti, porque habla de oportunidad cuidada, de algo que no se improvisa, pero sí puede crecer si recibe presencia, sinceridad y tiempos bien usados. Aquí no veo promesas vacías, veo posibilidades concretas, mensajes más transparentes, encuentros menos forzados, menos orgullo estropeándolo todo, y una sensación de paz que llega justo después del temblor. Esa paz no cae sola, la construyes al no tragarte lo que callaste antes, al decir cómo te afectó la espera, y al aceptar que mereces claridad sin pedir perdón por ello. Si en esta historia hay amor, y en muchos casos sí lo hay, no se presenta con la fantasía de no haber sufrido, se presenta más maduro, más honesto y extrañamente más tierno por haber pasado por un momento incómodo. Hay ocasiones en las que una verdad llegada tarde, vale más que 100 gestos bonitos hechos a medias, porque al menos te da una base limpia para decidir. Tu poder está en no correr para aliviar al otro, sino en escuchar de verdad, sentir de verdad y responder desde un sitio noble, firme y transparente. También se abre una mejora personal muy fuerte,
porque esta experiencia no solo afecta al vínculo, afecta a la imagen que tienes de tu propia intuición. Durante demasiado tiempo pudiste preguntarte si habías leído mal señales, si eras sensible de más, si estabas dándole vueltas a algo inexistente, y ahora todo eso encuentra una corrección preciosa. Saber que percibías bien devuelve confianza, y esa confianza no sirve solo para este caso, sirve para futuras decisiones, amistades, trabajo, familia y cualquier situación donde tu instinto quiera avisarte. Veo incluso un pequeño efecto dominó en tu vida cotidiana, porque cuando se suelta una tensión emocional tan larga, mejora el sueño, baja el ruido mental, recuperas presencia y vuelves a sentir gusto por cosas simples que tenías desinfladas. Hasta la manera de caminar por tu propio día cambia, cuando dejas de llevar una pregunta clavada sin respuesta, y eso atrae más de lo que parece, porque una energía interna más ligera facilita encuentros, oportunidades y conversaciones que estaban esperando tu regreso completo a ti. La carta del faro limpio viene con orientación muy clara, y quiero que te quedes con esto. Cuando llegue ese momento, evita responder por puro impulso, aunque sientas un terremoto dentro. Respira, escucha la totalidad, deja que quien habla termine, observa si hay congruencia entre lo que dice y lo que estuvo haciendo, y después habla desde el centro, sin teatro, sin castigo innecesario y sin regalar facilidad por miedo a perder la ocasión. La oportunidad buena no huye por pedir claridad, al contrario, se fortalece cuando encuentra a alguien capaz de sostener verdad sin dramatismos vacíos. También veo una ventana práctica muy favorable, para reordenar algo más allá de lo sentimental, porque cuando el corazón se aclara, la mente queda libre para decisiones de dinero, trabajo o proyectos que tenías medio aparcados. Esa liberación puede notarse en una propuesta, una llamada útil, una ayuda inesperada o una seguridad nueva para cerrar un asunto que llevabas postergando. Hay recompensa aquí, no solo por lo que vas a escuchar, sino por todo lo que has aguantado, sin perder del todo la fe en tu propia brújula. Quiero decirte algo casi al oído, no vas a salir más débil de esta escena, aunque al principio te tiemblen partes que creías dominadas, porque vas a salir más verdadero, y eso es muchísimo más valioso, que parecer imperturbable mientras por dentro se rompen cosas sin nombre. La confesión te desarma, pero te desarma de lo que ya no necesitabas, de una máscara de control que cumplió su función, y ahora puede descansar. Entre los caminos disponibles veo uno especialmente hermoso, el de permitirte una respuesta honesta, que no nazca del orgullo herido ni del ansia de resolverlo todo en un minuto. Puedes darte tiempo, puedes pedir hechos además de palabras, puedes reconocer lo que sientes sin firmar nada de inmediato, y precisamente ahí está tu victoria. Porque esta vez no te quedas esperando en la intemperie, esta vez la verdad llega hasta ti, y eres quien decide cómo construir a partir de ella. La última vibración que queda sobre la mesa es muy dulce, y se enlaza con una etapa donde vuelves a ilusionarte sin perder cabeza, con más experiencia, más ojo y una serenidad muy distinta a la del comienzo. El tema principal encuentra su recompensa justo ahí, en que esa confesión que parecía asustarte termina devolviéndote poder, claridad y una emoción limpia que empuja hacia adelante. Así que gracias por quedarte conmigo, suscríbete y vuelve en la próxima lectura.